Ucrania prepara una contraofensiva en Jersón. Según el presidente Volodymyr Zelensky, las tropas de su país avanzan paso a paso, pero necesitan más armas para seguir defendiendo su territorio. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con los titulares de esta jornada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido más armas con urgencia a Occidente para poder recuperar Jersón. La contraofensiva en esa región podría marcar un punto de inflexión para el control del Mar Negro. El Papa Francisco pidió perdón por el mal causado a los pueblos indígenas de Canadá en el primer día de su visita a ese país, que se extenderá hasta el 30 de julio. Al acto asistieron líderes indígenas y también el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. En Estados Unidos, miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares en el estado de California a causa de los devastadores incendios forestales provocados por las altas temperaturas. El ejército ucraniano asegura estar preparando una contraofensiva en la región sur de Jersón, ahora ocupada por las fuerzas rusas. El presidente Volodymyr Zelensky prometió recuperar la región, lo que aumentaría el acceso de Ucrania al Mar Negro. Pero las tropas ucranianas siguen siendo superadas por las fuerzas rusas y piden urgentemente más armas a Occidente. Ampliamos informaciones en Estudio Parlamentario con nuestra analista política Laura Iglesias. Laura, buenas noches. Ucrania pide más armas con urgencia mientras se anunciaba la llegada de 3 tanques alemanes a Kiev. ¿Qué aporta exactamente esta ayuda de Berlín? Bueno, pues Kiev ha recibido ya estos 3 primeros tanques Guepardo, a los que van a seguir otros 12 tanques, además de decenas de miles de proyectiles también para esos tanques, y es una ayuda que está pensada para defender ciudades e infraestructura de Ucrania de los ataques rusos. Pero es una ayuda que está llegando tarde. Además de los 12 tanques Guepardo que todavía faltan, Ucrania también está esperando todavía unos sistemas alemanes de defensa antiaérea, sistemas muy modernos que se llaman Iris-T y que se prometieron para proteger a Ucrania todavía mejor de los ataques rusos, pero el problema es que el envío de estos sistemas no está previsto hasta este otoño y quién sabe en qué condiciones va a estar la defensa ucraniana para entonces. Y a esto se suma además que los pactos sellados por Alemania con los aliados de Ucrania en el este de Europa, con aliados como la República Checa, con Eslovaquia, con Eslovenia o Polonia, incluso con Grecia, son pactos que no están funcionando. Estaba previsto que estos países iban a enviar a Ucrania tanques de fabricación soviética que eran conocidos por los soldados ucranianos y que a cambio estos países iban a recibir de Alemania tanques más modernos, pero hasta ahora no se ha efectuado ni siquiera uno solo de esos intercambios y Polonia está diciendo, por ejemplo, que los tanques que Alemania iba a mandarle eran todavía más viejos que los que Polonia debía entregar a Ucrania, así que no estaba Polonia por la labor. Y por eso está quedando la sensación de que el gobierno de Olaf Scholz, pues que a este gobierno le falta determinación para enviar armas a Ucrania, y quizás sea porque es un tema bastante controvertido dentro del partido del propio Scholz, el Partido Socialdemócrata, y lo que está por ver es hasta cuándo aceptan esa tibieza sus socios de gobierno, los verdes, que quieren enviar armas desde Alemania ya mismo. Laura, entre tanto, 2 representantes del gobierno alemán llegaron hoy a Ucrania. ¿Qué destacarías de este viaje? Bueno, pues la ministra del Interior, Nancy Faeser, ha pactado que se va a extender la cooperación de Alemania con Ucrania para investigar y para esclarecer los crímenes de guerra que se han cometido en Ucrania desde el 24 de febrero. Pues durante su viaje a Ucrania, la ministra alemana visitó Irpin, que es una de las ciudades, como sabemos, en donde cientos de civiles ucranianos murieron víctimas de los ataques rusos, y el alcalde de esa ciudad habló con la ministra alemana de una de las víctimas que se le quedaron especialmente grabadas. Le habló de 2 cadáveres de una madre agarrada a sus 2 hijos, destrozados todos por una mina en un puente de Irpin, en ese puente por el que escapaban los civiles. Y aun habiendo escuchado esto, la ministra alemana del Interior dijo, también del Partido Socialdemócrata como Scholz, dijo luego a la prensa que el envío de armas defensivas desde Alemania, que no había sido el principal tema de sus conversaciones en Ucrania hoy. Y eso es algo que en Alemania no comprenden ni los socios de los socialdemócratas en el gobierno y tampoco lo comprende la oposición. Laura Iglesias en Estudio Parlamentario, gracias por estas informaciones. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, visitó este lunes Ucrania por invitación del presidente Volodymyr Zelensky. El mandatario viajó en compañía de su canciller Mario Búcaro.
Según las autoridades locales, Yamatei visitó las ciudades de Bucha, Borodianka e Irpin, que se han visto gravemente afectadas por los ataques de las tropas rusas. Tras su reunión con Yamatei, Zelensky anunció que acordaron suprimir las visas entre ambos países. Además, coincidieron en seguir uniendo esfuerzos para aislar a Rusia. Zelensky agradeció la visita de Yamatei, destacando que se trata de la primera de un líder latinoamericano a su país en los últimos 12 años. El Papa Francisco ha iniciado una visita de 6 días a Canadá. Hoy se encuentra en la provincia de Alberta, donde ha pedido perdón a las comunidades indígenas de ese país por los abusos sufridos en internados católicos. Para algunos representantes de los pueblos indígenas, las palabras del Sumo Pontífice abren el camino hacia la reconciliación. El afán por pedir perdón ha conducido al Papa Francisco a Mashuatsis, un lugar donde está muy presente uno de los capítulos más oscuros en la historia de la Iglesia. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. En Mashuatsis estuvo ubicado uno de los 139 internados gestionados por la Iglesia Católica. Se calcula que unos 150.000 niños indígenas fueron reeducados en esos centros con el uso de la fuerza, aislados de sus familias, de su lengua y de su cultura. Muchos sufrieron violencia física y sexual y miles murieron a causa de los abusos de un sistema que perduró hasta 1996. Muchos representantes indígenas aplaudieron la visita del Papa, otros mostraron sentimientos encontrados. Esta visita debería haberse producido hace mucho tiempo o debería haber tenido lugar hace muchos años. Quizás entonces habría comenzado ya el proceso de reconciliación. El viaje del Papa concluirá el fin de semana. Para algunos, el hecho de que haya emprendido este viaje a sus 85 años es una muestra de su sincero pesar. Para otros, el gesto del Papa es solo el primer paso. Seguimos ahí en Canadá porque al menos 3 personas murieron en un tiroteo que se registró a primera hora de hoy en la ciudad de Langley, en la provincia de Columbia Británica. La policía confirmó que entre los muertos se halla el presunto autor del ataque. Poco antes, las autoridades habían emitido una alerta de emergencia por los múltiples disparos y pidieron a los residentes mantenerse alejados de la zona. Según la policía, el ataque iba dirigido contra personas sin hogar. El sospechoso fue descrito como un hombre blanco con ropa de camuflaje. Y en Estados Unidos, el comité parlamentario que investiga la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 dio a conocer un video que mostraría que el expresidente Donald Trump tenía previsto distanciarse de los asaltantes en su discurso del 7 de enero. Las imágenes presentadas por la congresista demócrata Elaine Luria, integrante de esa comisión, muestran pasajes del borrador en los que Trump decía que los asaltantes no lo representaban ni a él ni a su movimiento. Incluso pedía que fueran castigados con todo el peso de la ley. Pero luego habría tachado esos pasajes negándose a desacreditar a los infractores. El comité finalizó la semana pasada la primera ronda de interrogatorios públicos iniciada hace ya un mes y que continuará en septiembre. Vamos a Washington para hablar con el periodista José Díaz Briceño, quien sigue muy de cerca los detalles de esta investigación de la toma del Capitolio ocurrida el 6 de enero de 2021 en Washington. José, buenas noches para ti. ¿Qué persigue el comité que investiga la toma del Capitolio revelando esta nueva evidencia?
El comité investigativo tendrá algunas semanas de descanso ahora en agosto y justamente estas revelaciones a cuentagotas de nuevos testimonios que en principio serían perjudiciales para Trump buscan reforzar el momento político que se vivió desde la semana pasada, donde a través de videos y testimonios de personas cercanas a Trump se buscaba probar que Trump activa o pasivamente apoyó la estrategia de una toma del Capitolio planeada por grupos de extrema derecha y algunos de sus asociados fuera del gobierno. Esto es relevante dado que llegan pronto los tiempos políticos en Washington y en noviembre la elección presidencial podría llevar a los republicanos a tomar justamente electoralmente el Capitolio y posiblemente la eliminación del comité legislativo. Y esto es importante dado que luego de 1000 entrevistas logradas con testimonios y un año de investigación, se busca llegar a un reporte que dé una versión final de lo que realmente ocurrió, que en principio sería una dilación por parte de Trump de sus propias responsabilidades constitucionales. José, de otra parte, este lunes se ha dado a conocer que testificó ante un gran jurado un alto miembro de la oficina del ex vicepresidente Mike Pence. ¿Cuál es la importancia de este testimonio? Esta revelación a diversos medios estadounidenses sobre este testimonio de Mark Short, el jefe de gabinete del ex vicepresidente Mike Pence, sería muy importante, dado que sería el primer testimonio que se presenta ante un gran jurado sobre el plan más amplio de conspiración para dar vuelta atrás a los conteos de votos en la elección de 2020 que ganó el hoy presidente Joe Biden y que asesores del presidente Trump estarían buscando echar para atrás a través de un plan que pasaba justamente por la dilación del conteo de votos en el Capitolio. El señor Short, quien es el máximo asesor de Pence durante su tiempo en la Casa Blanca, en principio podría contar la historia de cómo el equipo de Pence fue presionado al ser uno de los miembros del Senado de Estados Unidos para detener el conteo en 6 estados claves para eventualmente lograr que Trump permaneciera en el poder. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones y por este análisis desde la capital estadounidense. Y ya nos acompaña Irene Carrillo, lo que quiere decir que vamos con la información económica para comenzar hablando de la preocupación por el gas, Irene. Así es. Y es que Gazprom anunció este lunes que reducirá aún más el suministro de gas natural a través de su gasoducto Nord Stream 1. La empresa estatal rusa tiene previsto recortar un 20% adicional del flujo de gas a Europa a partir de este miércoles. Recordemos que Gazprom ya redujo el suministro en un 60% el pasado mes de junio de Rusia a Alemania. La empresa rusa alega que la reducción se debe a la necesidad de realizar reparaciones técnicas. Sin embargo, el gobierno alemán interpreta que es un pretexto para presionar a Occidente en el marco del conflicto de Ucrania. Y desde el comienzo de la guerra, Alemania está buscando alternativas al gas ruso, un tema complejo, y también está buscando formas de ahorrar energía. Alemania depende del gas natural para obtener electricidad y calefacción. La industria no podría operar sin este combustible fósil. En 2021, más de la mitad del gas consumido en Alemania procedía de Rusia. Desde la invasión de Ucrania, el gobierno busca nuevos suministradores. El economista Rüdiger Bachmann cree que Alemania podría arreglárselas sin el gas ruso. El Instituto de Pensamiento Bruegel de Bruselas sostiene que Alemania tiene un déficit de gas natural de un 30%, pero todavía se puede hacer mucho más. Las perspectivas son buenas, porque lo que este informe no tiene en cuenta es que para final de año habrá terminales regasificadoras flotantes. Cada terminal puede reducir este déficit un 5%, y además la conversión de gas a electricidad ya se ha parado, se va a reemplazar por carbón y tal vez con energía nuclear. Y luego están los hogares. Cada grado que bajen en sus calefacciones reduce la necesidad de gas natural. Cada grado menos en las viviendas supone un ahorro del 7%, según Greenpeace. Y en cuanto a la electricidad, el gas supone el 15% de la producción eléctrica. Las piscinas ya han bajado la temperatura a la que calientan el agua. Para buscar alternativas al gas natural, mucha gente está invirtiendo en nuevos equipos. Las estufas para calentar con madera están agotadas desde hace meses.
y más gente recurre a la energía solar, incluso en pisos con sistemas instalados en los balcones. La ucraniana Carolina Atspondina fundó una startup que vende placas solares para balcones. Desde el inicio de la guerra ha habido un incremento enorme, sobre todo por la subida de los precios de la energía. Estas placas solares pueden abastecer el 20% de la electricidad de una vivienda privada, una gran ayuda para rebajar la factura eléctrica. No creo que sea solo la solar, creo que debemos introducir muchas más energías renovables. También hay nuevos inventos, como hervidores de aguas solares. Pero, ¿qué pasa con la gente que no se puede permitir estas alternativas? Tenemos que asegurarnos de que los hogares con menos recursos, incluyendo la clase media-baja, sean compensados con alguna bonificación. ¿De cuánto podría ser? Eso es una decisión política. Reducir el consumo de energía es clave para disminuir la dependencia alemana del gas ruso. Y la Reserva Federal de Estados Unidos se reúne esta semana para proceder a un nuevo incremento de tasas. Su objetivo es enfriar la economía para contener la inflación y al mismo tiempo intentar evitar una recesión. Se trata de un equilibrio delicado. Y es que el organismo debe intentar que una desaceleración voluntaria de la actividad económica no sea demasiado fuerte para no golpear al mercado laboral. Actualmente los tipos de interés se mantienen entre 1,50 y 1,75% después de 2 años de tasas prácticamente en cero. Conectamos ahora con Jesús García en Nueva York. Jesús, pues sí, un delicado equilibrio el que tiene que hacer ahora la FED. Háblanos de esos factores que tiene que tener en cuenta y qué se espera. En efecto, hay un creciente debate sobre lo que debe o no hacer la Reserva Federal esta semana. Hay dos posturas muy claras sobre un alza de interés con base en 75 puntos y una postura con base en 100 puntos. El temor sobre la primera es que la Fed se quede muy corta para enfrentar la inflación y la segunda, que sea demasiado grande y provoque más problemas. Entonces, pues están en ese debate. Ayer la secretaria Janet Yellen habló sobre estas problemáticas y destacó evidentemente la decisión de la Fed, pero también habló de otra problemática porque ha habido cuestionamientos si Estados Unidos o no está en recesión. Y la secretaria Yellen afirma que no. Evidentemente, ella está en lo cierto cuando señala que la Oficina Nacional de Investigación Económica no ha dicho que hay recesión en Estados Unidos. Pero recordemos que esta oficina regularmente señala que se está en recesión cuando ya la recesión está muy avanzada o prácticamente ha pasado. Así es que hay una discusión sobre eso. La secretaria Yellen también destaca varios aspectos. El empleo está, digamos, de una cierta forma como estable y con cierta tendencia, digamos, a la alza, pero no dice que también las solicitudes de desempleo están aumentando y está empezando a tener una curva ascendente que, bueno, ya la vimos marcada desde la semana pasada y ya lleva 3 semanas así. También el precio de los energéticos empiezan a bajar, pero no tanto. Estamos, por ejemplo, en el caso de la gasolina, hablando de $4.90 por galón, pero lejos de los $3.31 de enero de este año. Yellen reconoce que el Producto Interno Bruto podía bajar nuevamente, como ya bajó en el primer trimestre 1.6%. Entonces, digamos, todos estos elementos suman al debate sobre si hay no recesión. Por eso es tan importante ver la decisión de la Reserva Federal. Así es, y el incremento de la inflación en Estados Unidos está teniendo ya un impacto en las economías de América Latina. ¿Esto podría empeorar? En efecto, podría empeorar. Ya hay un gran coletazo en varios países en América Latina. El peor caso que estamos viendo es Argentina, pero ahí también recordemos que hay otros factores endémicos de la política económica local y, digamos, es un caso particular. Sin embargo, también vemos afectaciones importantes en Chile, Colombia, Brasil y Perú. El caso de México es interesante, ya que su peso ha estado fuerte. La semana pasada tuvo un retroceso, pero está empezando bastante bien. Sin embargo, bueno, la inflación, si se mantiene y supera el 10% en los Estados Unidos, podría afectar severamente el envío de remesas y eso evidentemente es un problema para Centroamérica e incluso para México. Jesús García, muchas gracias por este análisis. Y hasta aquí la economía y nos vamos ahora a México. Sí, Irene, nos vamos a México porque hay malas noticias en ese país. 6 personas fueron abatidas a balazos en un centro de rehabilitación para adictos en un suburbio cercano a la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco,
durante la noche del domingo. Aunque no se conocen los motivos del ataque, esta no es la primera vez que grupos del narcotráfico mexicanos agreden centros de rehabilitación. En 2020, hombres armados mataron a 27 personas en un centro de rehabilitación en el estado de Guanajuato. En México, la mayoría de estos centros son privados y no cuentan con fondos suficientes. El gobierno mexicano gasta relativamente poco dinero en rehabilitación, siendo estos centros la única opción para familias pobres. Y el verano boreal sigue causando estragos en diferentes partes del mundo. En el estado de California, en Estados Unidos, miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares a causa de los devastadores incendios forestales provocados por las altas temperaturas y las sequías. Las llamas están cada vez más cerca del Parque Nacional de Yosemite y los bomberos solo han logrado contener un 10% del fuego. Otro verano californiano en llamas. Los bomberos de este estado se han acostumbrado a luchar contra este tipo de incendios. El más reciente, conocido como incendio de Robles, se ha extendido de forma explosiva en apenas 48 horas. Se han desplegado aviones cisterna para contener el fuego, que ya ha arrasado una superficie de más de la mitad del tamaño de París. Cerca de 6.000 personas recibieron la orden de evacuar sus hogares. A otras miles se les recomendó hacer lo mismo. Aquellos que fueron forzados a evacuar se llevaron lo que pudieron. Apenas tuve tiempo de tomar los certificados de nacimiento, mi DB-214 y la foto de mis padres. Cuando hay un incendio hay que salir rápido y no sabes cuándo volverás o si tendrás un hogar al que volver. Aquí tenemos personas, voluntarios, que también han tenido que evacuar. Tenemos mucha incertidumbre, mucho miedo. Las altas temperaturas combinadas con los bosques totalmente secos debido a la histórica sequía han creado las condiciones para que los incendios se propaguen rápidamente. Los oficiales de protección contra incendios de California aseguran que las llamas siguen extendiéndose y ya están a solo media milla de la localidad de Mariposa Pines. También están apenas a 10 millas del famoso Parque Nacional de Yosemite. En 2017, 2018 y 2020, la temporada de incendios forestales registró en California récords consecutivos en daños y devastación. Los que luchan contra las llamas saben exactamente lo que está en juego y lo rápido que deben actuar. Y vamos a Túnez porque allí una mayoría de votantes se pronunció a favor de una nueva constitución que le otorgará mayores poderes al presidente Kais Saied. Según las encuestas a boca de urna, más de un 92% votó sí en el referéndum, que fue duramente criticado por juristas y boicoteado por la oposición. Sin embargo, se estima que la participación fue de apenas el 25%. El presidente tunecino Kais Saied lleva gobernando un año por decreto. De aprobarse la nueva constitución, esos poderes se harán oficiales. El borrador de la nueva Carta Magna determina que es el jefe del Estado y no el Parlamento, el encargado de formar gobierno y también de revocarlo. Saied niega que esto suponga un retorno encubierto a un sistema dictatorial. No hay dictadura. Como dije en el documento explicatorio sobre derechos y libertades, esta Constitución protege esas libertades. La revolución está bien defendida por quienes se oponen a los que quieren acabar con ella. En las calles no parece haber mucho interés por la consulta. Además, la oposición pidió no acudir a votar. Túnez está hundida en una profunda crisis económica y la brecha entre ricos y pobres no deja de crecer. Este ingeniero ahora se dedica a vender café en un carrito. No piensa votar. Acerca del referéndum sobre la nueva Constitución, no creo que vaya a cambiar la situación económica y social. Hemos buscado el cambio muchas veces, pero sin resultado. A los jóvenes sin trabajo y también a quienes quieren abrir un negocio pequeño, el gobierno no nos da facilidades.
Esperamos que el referéndum ayude a que nuestros nietos tengan una vida mejor. Para nosotros ya es tarde. ¿Por qué vivimos bajo tanta presión? Las escuelas son un desastre. La situación es catastrófica. Todo es un desastre. Ella sí votó. Confía en que Túnez aún tiene futuro. Cambiamos de tema, hablamos de la compañía Disney que estrena en su servicio de streaming la serie Santa Evita, la adaptación de la novela de Tomás Eloy Martínez sobre la icónica primera dama argentina. El rol de Eva Perón es interpretado por la actriz uruguaya Natalia Oreiro, quien explicó que la historia está contada en tono de thriller con toques de melodrama y acción policial. La dirección ha estado a cargo del colombiano Rodrigo García Barcha y del argentino Alejandro Masi. La historia real ya era de película. En 1955, 3 años después de la muerte de Eva Perón, un comando dirigido por el entonces jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino, Carlos de Mori Koenig, entraba en la sede del sindicato CGT de Buenos Aires. La misión: robar el cuerpo de Evita. La miniserie producida por Disney, la multinacional estadounidense, cuenta esa historia. Por un lado, trabajamos la novela, la dramaturgia, el despiece de las líneas múltiples narrativas que la novela misma ya conlleva. Por otro lado, los aspectos históricos. Por otro lado, los aspectos de fábula gótica que tiene el relato en sí mismo, aunque sea de soporte histórico. La actriz uruguaya Natalia Oreiro encarna a Eva Perón en Santa Evita, un thriller que aúna feminismo y memoria histórica. Alrededor de la figura de Evita se ha construido un gran mito, una gran leyenda. Y eso era lo que ellos querían matar. No solo la querían muerta, querían que fuera una muerta como otra y no lo consiguieron. Por eso hicieron desaparecer su cadáver, porque si no era un símbolo. El comando liderado por De Mori robó la momia, que luego estuvo durante meses deambulando por distintos puntos de la ciudad, hasta que terminó en el despacho de De Mori, donde éste la colocó de pie junto a su mesa. Ernesto Alterio interpreta a este bizarro personaje. Es un personaje muy rico, muy complejo, ¿no? Alguien que siente una fascinación por alguien que detesta ideológicamente, ¿no? Eva Perón resucita en la era del streaming en una serie que se suma a varias producciones en torno a esta mítica figura de la historia argentina. La flaca se va. Se va a descansar. Y con Santa Evita llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias.